Hola, soy Lisa Auriga y hoy vamos a ver un nuevo vídeo. ¿Quién no conoce el arcano mayor llamado o marcado como la papisa? Pues hoy vamos a hablar de ella. No te vayas, porque creo que te va a gustar el directo. Vamos a llamarlo la papisa negra. La papisa, la lámina número 2 del tarot. ¿Nadie se ha preguntado qué hace ahí? La primera información donde se usaron las láminas con dibujos e imágenes con los cuales nos podemos comunicar aquellas personas que tenemos las canalizaciones un poquito más abiertas que otros, se encontraron en Egipto hace miles de años y no eran 22 arcanos, eran muchos menos y no estaban numerados. Solo eran imágenes que entre los colores y lo plasmado en esos papiros podían ayudarnos a conocer lo venidero. No sé qué láminas habían en aquel entonces, pero lo que sí sé es que entre otros tantos la papisa era una de las láminas que no estaban en ese mazo. Y eso lo sé porque es evidente y hoy os lo voy a enseñar. ¿Qué es la papisa? ¿Quién era la papisa? ¿Lo sabes? ¿Lo sabéis? Pues es un papa cristiano. Pongamos puntos suspensivos, que os lo voy a decir ahora en un momentito. Y eso me hizo pensar mucho para comprender el por qué se puso en un mazo del tarot, por qué se le dio ese espacio tan bonito en una lámina que nos habla de silencios, de severidad, de soledad, de paciencia y sobre todo de conocimiento. Aquí os voy a poner ahora la foto de la papisa, una de las primeras papisas que se mostraron en las láminas del tarot. Como podéis ver, es un papa, tiene facciones masculinas. ¿La veis bien? ¿Sí? Pues venga, que os voy a dar una sorpresa. La papisa era un papa real, en la historia real de la iglesia, que fue mujer. En el año 855, creo. Veamos su historia. Esto que os voy a contar hoy, la iglesia lo ha intentado ocultar. A la persona que hizo la cronología y el estudio de todos los papas que hubieron, este tema lo ocultaron de tal manera y tan mal que cualquier persona que quiera investigar o ver o estudiar lo que estoy diciendo hoy, lo puede averiguar muy fácilmente contrastando el antes y el después de cada papa. Y podréis ver cómo no es cierto lo que dijeron del papa Juan VIII. Vamos a hablar de él para que veáis qué fue y quién es. Hay dibujos que se hicieron en aquellos entonces y ahora os lo voy a enseñar. Aquí tenéis a Juana, que entonces era Juan VIII. Es muy guapa. Me metí en la historia de la gran mentira y me costó muchísimo encontrar la información, pero lo encontré. ¿Y sabéis por qué me costó tanto? Porque lo han tergiversado de tal manera que hay información del antes, del después, de ahora parece que fue Benedicto, parece que no. Yo lo que hice fue investigar dónde empezaron y dónde terminaron los anteriores papas, otros papas, y el que no me cuadraba era Juan VIII. Así que vamos a hablar de Juan VIII. ¿Sabéis quién fue el papa número 107? Fue Juan VIII, este que veis aquí. Fue papa durante 10 años, 10 largos años. Según cuenta la historia de los papas, el papa 108 solamente estuvo 2 años
y lo dudo porque me he metido en la investigación, en investigar todo lo que hizo este papa, el 108, y este hombre fue papa antes del 882. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando nació Juana, que era Juan VIII, cuando nació a cuando murió en el año 82, en el año 882, hubiera sido muy mayor y la historia entonces no coincidiría, pero sí que coincide con la investigación que yo he hecho por mi cuenta. Ojo, que me puedo equivocar, obvio, pero yo os voy a dar la información que yo he encontrado. Yo me metí a investigar esto y el Papa 108 y este hombre fue antes del 882. Y volvamos a que nos interesa, que es el Papa Juan VIII. No fue papa, no, fue mama. Era una mujer muy inteligente y muy fuerte, muy intensa. ¿Cuál fue su historia? La real, porque como os he dicho, la Iglesia lo ha intentado ocultar por activa y por pasiva. Lo intentó ocultar, pero todavía no se puede ocultar, obvio. Lo primero que voy a deciros es que su padre era un monje, sí, era un monje. Era el padre Herbert y era un adorador del Dios cristiano que llevó su palabra a cada paso que él daba. Él tenía una hija, Juana, y ésta creció conociendo la Iglesia y amándola de igual modo que le enseñó su padre. Y aprendió de él, de un monje. La madre a ella la enseñó a escondidas a aprender a leer el griego y a entenderlo, y sobre todo a comprenderlo, porque es muy fácil aprender a leer, pero luego es muy difícil comprender lo que uno está leyendo. Pues la madre le enseñó todo eso, porque le dijo, si aprendes a leer, aprenderás a comprender y a entender lo que estás leyendo. Ella aprendió el griego porque la Biblia que su padre usaba era griega. Había muy poquitas Biblias, ya sabéis que estaban hechas a mano, y eran poquitas Biblias y estaban traducidas a muy pocos idiomas. Esto era completamente prohibido a la mujer, el leer. Para la Iglesia, la mujer es el último mono, fue el último mono, y digan lo que digan, siempre será el último mono. Y aquí, en vez de decir lo bien que hizo este papa por la Iglesia, lo que hicieron fue intentar enterrar su historia. Esto fue escrito por Martín el Polaco, que era ni más ni menos que un coronista dominico, obispo, que después fue obispo y después arzobispo, y lo intentaron callar, pero él dejó escrito esa historia, y yo la he encontrado. Pero yo la he encontrado deduciendo muchos parámetros de uno del otro, porque en la historia que vosotros podéis leer por ahí, veréis que es Benedicto III o Benedicto VIII, no sé, han sido tantos papas que cualquiera puede salir, puede ser el que quieren meter para poder liarnos y poder decir, no, esto es mentira, porque este papa estuvo, y claro, te dejan por mentira, porque es verdad. A lo que vamos, cuando Juana se cambió el nombre, Juana se hizo monje, tal cual. Ojo a lo que os estoy contando, una mujer que primero fue monje. Pudo viajar, pudo leer, pudo conocer esta Juana. Pudo aprender y sobre todo pudo pensar libremente para llegar a la cima de su meta. Esa era su finalidad. En el año 848 ella era joven, ella nació en el año 22, en el año 822. O sea, ella era jovencita. Ella en el año 848, como os decía, se metió en Roma y llegó a ser la secretaria del Papa, que en aquel entonces estaba siendo Papa en la Iglesia de Roma. Se metió al completo. Disimuló muchísimos años su condición, su condición de mujer hasta su muerte. En el año 855, Juana se presentó para ser la sucesora de este Papa. No en el año 872, tengo por aquí unos apuntes, que eran desde el año 872 hasta el año 882, si fuera real, tal y como está puesto por ahí por el Wikipedia y todo eso, si fuera real, ella hubiera muerto de muy mayor y la historia no se sostendría. La leyenda, la historia de ella
no se sostendría. Entonces, lo que os iba diciendo, ella en el año 848 se metió en Roma, se convirtió después en la secretaria del Papa y disimuló durante muchos años su condición de mujer. En el año 855, Juana se presentó para ser su sucesora, la sucesora del Papa que había, y así lo hizo. Y si ella se proclamó, ganó para ser el Papa de la Iglesia Católica. Ella se quedó embarazada del embajador Lamberto de Sajonia, y esto fue en el año 855 más o menos. Claro, el escrito está hecho muy a escondidas y muy en secreto, y las fechas pueden variar un poquito arriba, un poquito abajo, así que tened en cuenta que yo me puedo equivocar fecha arriba o fecha abajo. No en el año que dicen los demás escritos, que solo son para esconder las mentiras de esta farsa, en el año en que dicen que murió Juan VIII, que era en el año 882, porque no es verdad. Cuando ella se quedó embarazada, ella no tenía ni idea de lo que era un embarazo. Sabía lo que era un embarazo, obvio, pero no sabía lo que duraba, ni los cuidados, ni nada. Ella sí sabía que eso, la barriga crecía, pero que lo tenía que disimular con las sayas que ella tenía. ¿Qué hizo? Ella lo disimulaba muy bien su embarazo. Cuando ella llegó al 9º mes, en ese momento había una procesión. Ella, como el Papa quiera, iba andando, porque en aquellos entonces coche no había. Ella iba andando en una procesión y se puso de parto. ¿Qué pasó estando de parto en una calle muy estrechita que tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo? Y luego lo he intentado buscar y la encontré y no la apunté, pero hay un nombre donde murió el Papa Juan VIII. ¿Qué pasó con este Papa? Claro, este Papa murió de un parto, todo sangre, había algo ahí que no era normal. Recogieron todo lo que pudieron en mitad de la procesión, algo había pasado y todo el mundo decían que lo habían apuñalado, que le habían matado, que le habían dañado en aquella procesión. Se lo llevaron a sus aposentos, ella ya estaba muerta, y cuando llegó allí se descubrió que era una mujer. Cuando descubrieron que era una mujer, intentaron esconderlo por todos los medios y dijeron que la habían apuñalado. Según la historia, dicen que cuando descubrieron que ella era una mujer, lo que hicieron fue decírselo al pueblo que era una mujer, que Dios la había castigado y la gente la había apedreado en la calle y por eso murió desangrada en la calle, pero no es verdad. No es verdad. Según la Iglesia cristiana, a Juana, que era Juan VIII, para poder cambiarle y dejar que esa historia, cuando suene en la iglesia, no suena que era Papa, la llamaron la prostituta de Babilonia. Y aquí voy a poner la foto donde están en los escritos bíblicos, en las investigaciones de la iglesia, en los escritos de la iglesia, su paso de Juana por la iglesia, que era la prostituta de Babilonia, que tiene su historia, pero la historia que les ha dado la gana a la iglesia. Esta es la papisa negra. La papisa, la carta, la lámina número 2 del tarot. Cosa que la iglesia dice que la magia sí que existe, pero no se puede usar. Pero las mentiras se pueden usar a su libre albedrío. Suscríbete, dale like y comenta. Sobre todo comenta, que no me importa responder. La papisa negra, la papisa del tarot. Nos vemos en el siguiente vídeo.